Muy buenas, hoy vamos a ver por qué los CDRs empezaron a bajar de precio a pesar de que en Norteamérica ni siquiera se movió el amperímetro, por decirlo así, en su gráfico, en su cotización. Seguramente te preguntas por qué los CDRs caen. Cuando invertís en un CDR tenés que tener en cuenta que es un instrumento dolarizado, el cual tiene dos aristas básicamente: la cotización de Estados Unidos, es decir, lo que cotiza en Wall Street, y lo relacionado a Argentina, es decir, a los pesos y su competencia contra el dólar. Por lo tanto, si el dólar empieza a subir contra el peso argentino, obviamente el CDR te va a cubrir, te va a ayudar y va a empezar a subir de precio, es decir, que compraste barato algo, en este caso un activo financiero. De esta manera salvaste tus pesos, tus ahorros. Si vendiste una propiedad, un auto, si decidiste dejar de renegar con tu negocio, pudiste cubrirte de una devaluación o incluso de la inflación de esta manera. Entonces, vemos que el gráfico del Apple en dólares en Wall Street básicamente tiene una cotización de $175 actualmente. Esto puede ir variando cuando veas el video, pero si vemos el gráfico del CDR vamos a ver que no coordina prácticamente nada, pero esto es porque el dólar prácticamente aumentó y el valor del CDR empezó a aumentar. Hay que tener en cuenta el dólar CCL a la hora de operar CDRs para saber cuándo estás comprando un activo, un CDR caro, y si por lo tanto el dólar CCL empieza a bajar, significa que tu CDR va a empezar a bajar de precio en pesos. Por esto el gráfico no coordina para nada y te puedo decir que, por ejemplo, cayó un 15% desde que yo te anuncié que el dólar CCL ya me pareció un poco caro y empecé a vender mis activos, mis CDRs y luego mis acciones locales de Argentina, porque la experiencia después de invertir bastante tiempo en la bolsa, ser agente de la CNB 1657, no nace de la nada. Es decir, no es que yo lo quiera inventar, sino que la historia lo dice así. El dólar sube estratosféricamente en nuestro país, pero también puede llegar a bajar. Obviamente tenés que tener en cuenta cuando algo es alcista para interpretar cuándo compras. Entonces, si vemos ahora el gráfico del contado con liquidez, prácticamente vemos que también hizo el mismo gráfico que el CDR de Apple. Bueno, curiosamente hice la fórmula con Apple y el contado con liquidación cayó casi un 9%. A eso le tenés que sumar lo que cayó en Estados Unidos y por lo tanto, si compraste en este pico, prácticamente vas a estar un 15% abajo, como vimos en el gráfico anterior. Por eso a veces comprar en el momento indicado hace la diferencia. También te aclaro que los CDR son un muy buen instrumento para dolarizar pesos, tus ahorros, porque no solamente te salva del aumento del dólar, sino que también invertís en la empresa. Si vos tenés CDRs, prácticamente sos un accionista indirectamente de Estados Unidos, tenés los mismos derechos que un accionista en Wall Street, tenés derecho a dividendos, es decir, es un invento muy bueno. Además tiene la ventaja que no hay tantos impuestos que operar directamente en Norteamérica. Así que no te preocupes si sabes lo que estás haciendo, si sabes que invertiste en una muy buena empresa y que si el dólar sigue subiendo, lamentablemente para nosotros es una ventaja para nuestros ahorros, pero para nuestro día a día no, porque después lo que cobras te va a permitir comprar menos CDRs más caros y tu capacidad de ahorro es menor. Así que tened muy en cuenta eso y suscríbete al canal. Un saludo.